Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la plataforma roja, en donde subimos todos estos videos a manera de repetición, de manera completa. Pues el día de ayer leímos los últimos versículos del capítulo 7 de Génesis y el día de hoy nos toca iniciar con el versículo 1 de Génesis 8 y dice así. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Y dice así: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyendo las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo. A los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el mes décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca, menciona la palabra. Bien, aquí se nos menciona pues que dilató mucho, ¿no? Dilató mucho y por lo que podemos ver, dice que se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Si nosotros hacemos unas cuentas, ¿cuántos son 150 días, no? Sabemos que esos son aproximadamente 5 meses. Si contamos de 30 días por mes, pues son aproximadamente 5 meses. Aún así, sabemos que estuvo 40 días, 40 noches y estuvo aún más, ¿no? Más adelante eso lo vamos a saber, pero específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dice que el arca reposó en el día séptimo, ¿no? Y los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Pero específicamente aquí podemos darnos cuenta que otra vez menciona un número específico. Y dice, y reposó el arca en el mes séptimo, ¿no? Sabemos que cuando Dios creó todas las cosas, menciona que el día 7 Él reposó después de haber creado toda la obra, ¿no? Entonces, el día séptimo, el día de reposo para Dios, ¿no? Bien, entonces, pues como ya hablamos en los live anteriores, vimos quién es sombra el arca, que es sombra de nuestro Señor Jesucristo, que todos los que estaban en el arca iban a ser salvos del diluvio, ¿no? Eso lo entendemos específicamente. Pues hay algo aquí que menciona y no sé si ustedes también se dieron cuenta, o más bien cuando ustedes leyeron este capítulo o versículo, por decirlo así, en el capítulo 8 del versículo 6 de Génesis, menciona: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, ¿no? Cuando nosotros nos imaginamos un arca, nos lo imaginamos y nos lo han enseñado de una manera en la cual tiene muchas ventanas alrededor, ¿no? ¿Por qué? Porque así son los barcos, ¿no? Pero específicamente esta arca no es un barco. No es un barco como lo conocemos actualmente, tipo turísticos, tipo que se van a expediciones y todo eso, sino menciona que Noé había hecho una sola ventana, ¿no? Pero específicamente esa ventana estaba alrededor exactamente para observar, no lo menciona, ¿verdad? Pero cuando menciona que abre la ventana y dice que mandó un cuervo, podemos más o menos imaginar que podría ser una ventana de arriba, ¿no? Exclusivamente de arriba. Entonces, ¿por qué menciona que cuando envió ese cuervo dice que estuvo yendo y volviendo, ¿no?
no menciona que entraba en el arca otra vez después de haber ido y después de haber venido. Luego menciona que también envió una paloma, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y menciona, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir específicamente? Quiere decir que la paloma no halló en donde reposar su pie. Es decir, sabemos que las palomitas y la mayoría de las aves les gusta reposar ya sea en las ramas, en los troncos de los árboles, donde está seco. Pero bien, sabemos que nos menciona que el cuervo estuvo yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces, ¿a qué nos da a entender eso? O sea, el cuervo encontró dónde reposar su pie y regresaba, más no dice que entraba en el arca, ¿verdad? Entonces, específicamente, ¿sobre qué se reposaba ese cuervo, no? Sabemos, y para nadie es un enigma, que los cuervos son carroñeros, ¿no? Hasta hay un dicho sobre eso, ¿no? Que cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Por qué? Porque un cuervo específicamente es carroñero, y cuando encuentra algo de donde consumir, lo primero que consume son los ojos. Por eso de ahí salió el dicho como tal. Entonces, pero ¿cómo es que el cuervo encontró cuerpos así, no? Sabemos que cuando un cuerpo de humano es metido al agua, ¿no? Se ahoga, ese cuerpo se llena de líquidos y se va al fondo, ¿no? Entonces, cuando se va al fondo, al cabo de 2 o 3 días, empieza la descomposición, ¿no? Empieza el cuerpo a expulsar gases por medio de la fermentación, la descomposición, y por lo tanto ese cuerpo tiende a subir hacia arriba. Entonces, cuando el cuervo menciona que estaba yendo y viniendo, estaba reposando su pie sobre los que estaban flotando, ¿no? Porque sabemos que todo eso fue parte del diluvio. Pero, ¿por qué específicamente no había ventanas? ¿Por qué? Porque nadie podría ver hacia afuera. Pero bien, si nosotros nos adelantamos un poquito a lo de los versículos que vamos a leer el día de mañana, nos dice, ¿no? Dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces la paloma encontró donde reposar su pie después de todo ese tiempo. Y aquí hay algo más importante todavía, ¿no? Me quiero adelantar, pero lo vamos a leer específico. Y dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca, ¿no? Y en el mes segundo, a los 20 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, y tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, ¿no? Entonces, a pesar de que Noé ya veía específicamente que todo estaba seco y ya estaba preparado para decir, no, pues ya es hora de salir. Sabemos que en el principio, cuando todos los animales fueron metidos junto con Noé, entraron en el arca, sabemos quién fue quien cerró las puertas del arca. Menciona que Dios mismo fue quien lo cerró. Entonces aquí podemos ver que es Dios mismo diciéndole a Noé que ya puede salir del arca. Entonces específicamente fue prudencia de Noé que ya estaba todo listo, aún así lo veía seco. Eso es un corazón conforme al de Dios, cuando dice escuchar solo a Dios, ¿no? Entonces, muchas personas hoy en día dicen que creen mucho en Dios, ¿no? Sabemos que a través de lo que está escrito, a través de la palabra, podemos conocer a Dios, podemos conocer el corazón de Dios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona lee algo que a su moral, a su criterio, a su sabiduría, le parece contradictorio, le parece mal,
esa persona dice, yo no puedo creer cómo es que Dios hizo tales cosas como lo que pasó en el diluvio, y pues yo sinceramente estaría en contra, tal vez por eso en ese tiempo no estuve, ¿no? Pero específicamente, ¿Dios tiene el mismo corazón que el hombre? Absolutamente no tienen el mismo corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando el hombre entró en pecado por cuanto a la incredulidad, por no tener la palabra de Dios en su corazón, entró. ¿Qué es lo que específicamente pasó? De estar conforme al corazón de Dios en un inicio, y cuando consumió del árbol de la ciencia del bien y del mal, un corazón nuevo se le fue añadido, ¿no? Entonces, específicamente el corazón de quién? El corazón del enemigo Satanás. Lo representa en Génesis, en ese capítulo, cuando menciona que Adán entró en pecado. Lo representa como la serpiente, el animal de sobre todas las bestias, el más astuto, ¿no? La más astuta. Sabemos que en Apocalipsis nos menciona quién es esa serpiente, ¿no? Nos lo menciona como la serpiente antigua que tiene de nombre Satanás, nos menciona, ¿no? Entonces, sabemos que cuando el hombre entró en pecado, el corazón de Satanás se le fue impuesto. Entonces, el corazón de Satanás, ¿cómo es? Lo más primordial que debemos saber para que podamos identificar el corazón de Satanás es por cuanto Satanás es contrario a la palabra de Dios, ¿no? Y nos lo explica ahí mismo en ese capítulo donde podemos ver que Adán entra en pecado. ¿Por qué? Sabemos que cuando Dios le habla a Adán y le dice que de todo árbol del huerto puede comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, muchas personas piensan que consumió, cuando menciona la palabra fruto, piensan que es algo que se puede comer así, ¿no? Que se puede comer de la manera que ustedes crean, ¿no? Pero específicamente ese árbol de la ciencia del bien y del mal es confiar en uno mismo, apoyarse en su propia prudencia y no en las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Cuando vemos que Adán recibió esto por parte de Dios, sabemos que después Dios forma a Eva, ¿no? Dios forma a Eva, entonces ya no se repite que Dios le dice a Eva. Entonces, por lo consiguiente, Adán le transmitió lo que Dios le dijo a Eva. Pero podemos darnos cuenta que por lo que pasó con Eva, Adán no tenía la palabra de Dios en su corazón. Pero vamos desmenuzando, ¿no? Entonces Eva pues estaba ahí y Adán le transmitió a Eva específicamente lo que Dios le había dicho. Entonces, cuando Eva se encontraba una vez en el huerto, menciona que llega la serpiente hacia ella. Entonces, ¿qué le dice la serpiente? Preguntándole, como cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaban para tentarlo, ¿no? Para exponerlo, ¿no? Entonces, la serpiente le dice a Eva, con que Dios os dijo que de todo árbol no podéis comer, ¿no? Sabemos que Dios en el principio dijo, sí, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahí podemos ver específicamente a Satanás. Dios dice, de todo árbol puedes comer, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás dice, con que Dios os dijo que de todo árbol del huerto no puedes comer, ¿no? Ahí podemos ver que cuando Satanás entra y habla es contrario a la palabra, ¿no? Sigamos desmenuzando. Entonces sabemos que Eva le responde y sabemos que Adán le transmitió lo que Dios le había dicho a Adán, se lo transmitió a Eva. Entonces Eva, ¿qué respondió? Le dice, de todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol que está en el centro, porque el día que lo tocáramos y el día que lo comiéramos vamos a morir, ¿no? ¿Y qué responde la serpiente? No moriréis, ¿no? Pero sabemos específicamente qué es lo que había en el corazón de Eva. No estaba la palabra de Dios, estaba su propia prudencia, lo que ella creía que eso era, ¿no? Entonces, sabemos que cuando Dios hace el huerto del Edén, menciona que en el centro del huerto está el árbol de la vida, ¿no?
Y por alguna otra parte del huerto hace el árbol de la ciencia y del mal, y hace todo árbol codiciable a la vista, deseoso para comer, ¿no? Entonces para Dios está el árbol de la vida en el centro, y el árbol de la ciencia del bien y del mal lo pone en algún otro sitio. No menciona específicamente dónde. Pero Eva, ¿cómo respondió? Del árbol que está en el centro no podemos tocarlo ni comerlo porque vamos a morir. Cuando sabemos que en el centro está el árbol de la vida, pero para Eva el árbol que está en el centro es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que dice no lo vamos a tocar ni lo vamos a comer. Entonces Dios dijo no lo toquen ni lo coman. Dios dijo no lo coman. Solo eso fue lo que dijo. Pero Eva, apoyándose en su propia prudencia, dijo no lo vamos a tocar ni lo vamos a comer. Entonces, ¿qué pudo ver ahí Satanás? Y le dijo no moriréis. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Cuando comas de este árbol ciertamente morirás, ¿no? Entonces podemos ver otra vez a Satanás actuando. Dios dice morirás, y Satanás dice no moriréis. Entonces podemos ver específicamente que cuando Satanás habla, otra vez contrario a la palabra de Dios. Entonces Eva tenía lo que Dios había transmitido de Adán y de Adán hacia Eva, no lo tenía. Por lo consiguiente, si Eva no lo tenía, ¿quién lo transmitió? Que fue Adán. Tampoco tenía la palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué? Sabemos que de la forma que se lo transmitió no fue exactamente como Dios lo había dicho. Entonces, sabemos que Eva vio con mucho deseo el árbol de la ciencia del bien y del mal y comió de su fruto. Entonces va hacia donde está su esposo y también dice que le dio de comer. Pero específicamente después de eso, ¿qué pasa? Ellos pudieron ver ahora con la óptica que tenían, supuestamente conociendo el bien y el mal ahora. ¿Cómo se veían? Se veían desnudos, ¿no? Y menciona la palabra que cosieron hojas de higuera como delantales, porque se veían desnudos completamente. Entonces, pero específicamente antes de consumir ese árbol de la ciencia del bien y del mal, antes de eso ya estaban desnudos. Pero ¿por qué no se avergonzaban exactamente? Porque su óptica estaba en las cosas de Dios. Cuando la óptica pasó a las cosas de los hombres, que bien, consumir el árbol de la ciencia del bien y del mal es confiar en uno mismo, confiar en su propia prudencia, apoyarse en su conocimiento, apoyarse en su sabiduría. Entonces, cuando ellos consumieron de sí mismos, podemos ver que ellos tenían, ¿cómo se podría decir? Tenían vergüenza, cosa que antes no tenían. Sabemos que cuando ya están, probablemente ya están en pecado, Dios llega y le habla a Adán específicamente. Le dice, ¿en dónde estás tú? Le menciona. Dios quería saber específicamente dónde estaba Adán locacionalmente en el huerto. Digamos que mi palma es el huerto y Adán estaba aquí y Dios estaba aquí hablando. Dios quería saber, Adán está aquí, háblame porque no te veo. No, Dios ya lo sabía. Dios quería saber si Adán ya estaba destituido de su gloria por estar muerto, ahora por consumir del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios ya lo sabía. Entonces, ¿para qué fue esa pregunta? Fue para que Adán pudiese darse cuenta de la condición en la que ahora estaba. Pero lastimosamente sabemos que Adán no pudo darse cuenta porque ahora su vista ya no está en las cosas de Dios, ahora está en las cosas de los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué respondió Adán ante eso? Responde, tuve miedo y me escondí, ¿no? Dice, yo viendo algunos comentarios propios de la ignorancia. Ahorita los voy a leer. Entonces, en ese punto, sabemos que Dios quería que Adán se fijase de la condición en la que estaba, que estaba muerto. Pero específicamente, ¿cómo ven las personas? Adán no murió. Y hay unas personas, es que murió en espíritu, ¿no? Lo dicen, pero no lo creen, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que la palabra menciona que por un hombre, por un hombre entró el pecado. Por el pecado entró la muerte
y la muerte pasó a toda la humanidad. Este hombre, representando a toda la humanidad, hizo que la muerte pasara a toda la humanidad por cuanto todos pecaron, ¿no? Eso es lo que menciona la palabra. Pero ¿cómo ve un hombre? ¿Cómo ve, digámoslo, ¿no? ¿Cómo ve un humano? Para que me entiendan. Eso no es culpa. ¿Cómo ve un humano? Un humano ve que cuando un niño nace, está limpio de pecado. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de maldad. Eso es lo que ve un hombre. Cuando sabemos que a través del Salmo 51:5 nos dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿qué quiere decir específicamente esa palabra? Que todos nacen en la condición de ser pecadores, nacen pecadores y por eso cometen pecado. No es que cometen pecado y por eso se hacen pecadores. Esa es la coherencia y sabiduría humana que quiere creer que el pecado entra en él cuando lo comete, ¿no? Cuando el pecado ya fue introducido por toda la humanidad. Específicamente eso es lo que dice la palabra, ¿no? El hombre quiere decir: no, no es así. Entonces, ¿en qué se está apoyando el humano? ¿Se está apoyando en las cosas de Dios, en lo que está escrito, o se está apoyando en su propia prudencia? Todos sabemos, y para nadie es un enigma decirlo, todos se apoyan en su propia prudencia. ¿Por qué? Si yo le dijese a esa persona: aún así, un niño es pecador porque nace con la condición de pecador, ¿qué es lo que dice esa persona? No es así. Ese niño va para con Dios porque dice: dejad los niños a mí y de ellos es el rey, porque de ellos es el reino de Dios, ¿no? Pero ¿cómo leen las personas? Leen de manera literal por la óptica de las obras, por la óptica de hombre, ¿no? Cuando nos menciona la palabra que todo lo que está escrito es por el Espíritu de Dios, entonces todo lo que está escrito es en lenguaje espiritual. Entonces, cuando yo leo específicamente una palabra, ¿significa eso literalmente o es porque yo quiero entenderlo así? Cuando leemos la palabra, se ha de discernir espiritualmente, y lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, toda aquella persona que diga que entiende la palabra, pero no discierne espiritualmente, no la está entendiendo. ¿Por qué? Sabemos que todo lo que está escrito en parábolas. ¿Por qué? Para que quien oiga, no oiga, ¿no? Entonces, ¿por qué dejó escrito específicamente todo Dios a través de parábolas? Y esto lo podemos ver a través de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué menciona cuando dice: ustedes ven la paja en el ojo de su hermano y no ven la viga que está sobre ellos mismos, ¿no? Esto específicamente viene a recalcar sobre, por ejemplo, cuando en algunas denominaciones se dicen que los líderes de esas congregaciones son enviados de Dios, son hijos de Dios, ¿no? Por cuanto menciona, no, dice versículo, capítulo, dice tal y esto, y por eso vean, ustedes no lo leen, yo sí lo leo, ¿no? Pero no, sabemos que ni aún así es el líder de la congregación. Es extremadamente difícil que de verdad hayan leído completamente la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo se guía un hombre? Lee un versículo y si para él suena coherente, con eso es el que se queda. Romanos 3:23, ¿no? O no hay justo ni aun uno. Pero sabemos que si leyeran completamente toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios menciona, y hay más de 200 versículos en donde se menciona que hay justos, ¿no? Entonces, hay más de 200 versículos que dicen, y es una bolsa así, digamos, ¿no? Es una bolsa así. Hay más de 200 versículos que mencionan que hay justos, ¿no? Pero la persona, por la óptica que ve, dice: con este versículo que dice no hay justo ni aun uno, me lo guardo en el corazón. Entonces, específicamente, ¿el hombre tiene las cosas en las cosas de Dios? No, los tiene en las cosas del hombre. Así como Satanás tiene las cosas en las cosas del hombre, por cuanto tampoco él conoce, ¿no? Él conoce la palabra, pero no la puede entender. Y es muy distinto a cómo ven las personas. Las personas conocen lo que está escrito, pero no lo creen y no lo pueden entender. Ese es el punto más grande. Si sabemos que Satanás mismo conoce la palabra, porque sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto y vino a él el tentador,
¿Qué le dijo? ¿Cómo le respondió? Escrito está, decía Satanás. Pero sabemos cómo respondió nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, también le decía, ¿no? Ese es el punto más grande, que muchos hombres no pueden ver la maldad dentro de ellos, sino que la ven afuera. Pero bueno, a ver, dice, no entiendo tu nombre, piensa que símbolos. Lo que estaba yo hablando hace rato, ¿no? Satanás, el diablo, es el empleado del mes de la empresa de Dios. ¿A poco de ilusos? ¿En serio, Jorge? ¿Y tú empleado de dónde eres? Pero a Eva la crearon sin pecado, era inmaculada. ¿En dónde lo menciona Miguel? ¿En dónde? ¿En dónde específicamente? ¿Y por qué, si era inmaculada, por qué Satanás tentó a Eva y no lo tentó a Adán, si Adán no era inmaculado? Entonces, como que ahí hay algo que no concuerda con lo que dices. Toda una historieta animada de la antigua Mesopotamia. ¿A poco? Entonces, ¿crees en la antigua Mesopotamia? ¡Wow! No lo sabía, ¿eh? Dice, un Dios omnipresente y se le perdió su creación. Es por eso que digo, ni siquiera tú has leído. ¿Por qué? Porque la creación ya está recomprada al precio de sangre por Jesucristo. Pero bueno, ¿qué hacemos? Nadie lee porque la Biblia es algo que para el hombre, para la carne es satisfactorio, para la carne no. Practica el pensamiento propio y rompe tu cadena mental. Practica realmente, mejor no practiques, medita en lo que dices. Eso dice, entiendo, lo tuyo es mental. Bueno, dice, tu libro antiguo solo es una obra literaria más, uno de tantos libros, y crees más en los otros libros literarios y no en lo que está escrito como palabra de Dios. ¡Wow! Exactamente. Dice, tienes todo el derecho a no creer en Dios, pero no entiendo qué haces en este live. Es que ese es el punto, mira. Sabemos que solo entran con una intención. No es para escuchar, eso lo sabemos. Pero aún así sabemos que Dios le permitió, ¿no? Dios quiere tener misericordia de todos ellos, pero aún así se apoyan en su propia prudencia. Y piensan que todos los que hablan de Dios son religión, son denominación, son alrededor de lo que esa persona conoce. Lastimosamente, como no tiene oídos para oír, no puede escuchar y todo lo engloba en uno mismo, sabiendo que para quien él sirve, todo lo ha manchado. Entonces, ese es el punto. Pero bueno, lo que pudimos darnos cuenta específicamente es que, nos adelantamos un poco en los versículos que íbamos a leer. Sabemos que cuando estaba el cuervo, ¿no? Sabemos que ese cuervo era carroñero y se posaba sobre los cuerpos, específicamente. Entonces, cuando se posaba en los cuerpos, eran los cuerpos que estaban flotando, ¿no? Entonces, ¿qué se entendió? Que específicamente lo que había afuera, todavía las aguas del diluvio estaban, ¿no? Pero cuando envía la paloma y después de en ese instante le entrega una hoja de olivo, ¿qué es lo que quiso decir? ¿No? Le llevó la hoja de olivo y después se fue la paloma y ya no volvió a regresar. Es decir, la tierra estaba seca, ¿no? Pero específicamente, ¿quiénes fueron los que se salvaron? Los que estaban dentro del arca. Sombra de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Pero el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Si las personas pudiesen darse cuenta específicamente de lo que están diciendo, que creen en Cristo, pero todavía son pecadores, no están creyendo en Cristo, en el que está escrito en la Biblia. Creen en el Cristo de su imaginación, en la que Él vino a limpiarlos de pecado, pero todavía tienen pecado. Entonces de más vino Jesucristo. Sí, Cristo me limpió una vez para siempre, pero yo tengo pecado. De más vino Cristo. No los ha limpiado. ¿Y por qué? Porque se apoyan en su propia prudencia. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en su corazón? Revuelta de pecado, lo dice, ¿no? Entonces ese es el punto. Dice, eres Dios y me has dejado exponer, gracias. ¿A qué horas yo mencioné eso? Te digo, te apoyas en tu propia prudencia, pero ¿quién puede darse cuenta absolutamente de eso? Hola, Tony. Entonces, específicamente, lastimosamente, toda la humanidad está perdida. ¿Pero está perdida en qué? En los
designios de su corazón y la prudencia de su propia mente. Sabemos que quien maneja la mente, pues es el enemigo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero ¿cómo una persona puede decir, es que yo no hago ese tipo de cosas, yo no vivo, yo no aquí, yo no allá? El que es contrario a Dios desde el inicio de la historia es Satanás. Entonces, cuando de lo que está escrito tú piensas realmente lo contrario, estás siendo hijo de Satanás. Lastimosamente las personas no quieren darse cuenta de eso, o más bien dicen que absolutamente son hijos de Dios, pero sabemos que para ser hijo de Dios no hay que tener relación con el pecado. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado, ¿no? Ay, ay, ay. Dice Mari, no, di lo que quiera, pero de que eres hijo del Creador, lo eres, mejor no hables porque el karma es. ¿Pero a qué te refieres, Mari? Dice, no lo sabes, todos somos una parte de una inteligencia primaria, es lo que crees, ¿no? Todo Dios nos lo dejó escrito, ¿ya? Todo está escrito en la palabra. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Nos lo dejó escrito también, ¿no? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ¿cómo ven las personas el temor? Ven, no, es que, ¿cómo es que un Dios tan bondadoso le vamos a tener miedo? Entonces, ¿qué es Dios? ¿No? Están apoyando en su propia prudencia. Lo que Dios necesita hacer es lo que hay aquí, menciona esa persona, ¿no? Los luciferianos y religiones entre sus vidas de la verdad iluminará con la verdad de Lucifer. Pues, ahí podemos darnos cuenta, luciferiano, ¿no? Tú reconoces que realmente eres hijo de Satanás. Y así está toda la humanidad, ¿no? Así está toda la humanidad. Pero la humanidad no puede darse cuenta, más bien no puede creer que fueron comprados al precio de sangre. Pero sabemos que es porque Satanás engaña al mundo entero. Pero pues bueno, hasta luciferino está más cerca de la verdad que aquellos que son religiosos o que son ateos. Si bien un ateo sabemos que está más cerca que los religiosos, lastimosamente todos no pueden darse cuenta. Y muchas veces responden y dicen unas personas, no en sus conspiraciones, es que Lucifer y Cristo son la misma persona. ¿Por qué? Porque menciona que Lucifer es la luz el lucero de la mañana y Jesucristo también se le fue. Pero ¿qué es lo que pasa? Sabemos que Lucifer fue desterrado de la gloria de Dios, por lo tanto perdió su título, y al que ahora es la luz del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si digamos, para que lo entiendan, digamos que hay un general militar, ¿no? Y el de arriba, no sé cómo se le llamen, pero digamos que tiene a alguien más arriba que él, ¿no? Entonces, el de arriba le dice, te voy a destituir de tu cargo y ahora ya no vas a ser militar, mucho menos general, y lo destituye. Entonces, que era más grande que él agarra a otro y le dice, tú vas a ser ahora general. Entonces, ¿cómo el ex general va a ser general igual? ¿No? La lógica es absolutamente eso. Dice, dos ateos se ven después de mucho y uno le pregunta, ¿qué es de tu vida? Gracias a Dios. Y tú sabemos que todo es posiblemente una ironía para ellos, pero lastimosamente quieren creer y confiar en su propia prudencia, aunque sabemos que pues lo único que hace, por ejemplo, un científico empieza a creer en la ciencia y se hace ateo, pero escudriñando más la ciencia vuelve a creer específicamente en Dios, ¿no? Pero pues bueno, sabemos que lo que decimos para todos los demás son locura y quieren creer y englobarnos con las demás religiones cuando nosotros no hablamos religión, hablamos lo que está escrito, seguidores de Cristo específicamente, ¿ya? Muchos hablan de lo que más o menos quieren creer que es, pero pues bueno, mi hermana carnal les dice a sus hijos, les bendigo en nombre del universo. ¿No? Tipo, ¿cómo se llama ese cantante? El de Tú eres mi universo, el que canta, no me acuerdo. Jesús Adrián Romero, ¿no? Según Jesús Adrián Romero, cree en Dios,
pero lastimosamente sabemos en qué Dios cree, ¿no? Aunque suene muy bonito, aunque suene lo más bello del mundo una canción, sabemos que si todavía dicen que tienen pecado, no creen en el Dios bíblico ni en el Dios creador. Pero pues bueno, esa es otra historia y no nos vamos a estar metiendo en ese tono, ¿no? Todo ateo fue creyente y todo ateo vuelve a regresar, créeme. Pero bueno, sabemos que nosotros solo decimos lo que está escrito y no tratamos de hacerlos entender, ¿no? Ya específicamente quien nos hace entender, y sabemos que Dios quiere tener misericordia del quien quiere tener misericordia. No es de aquel del que corra ni del que quiera, sino del que Dios tenga misericordia. Pero bueno, dice, bueno, ¿qué opinas de estas personas? Predican la palabra, pero están enganchados a aretes y maquillaje. ¿Y eso qué tiene que ver, Brian? Si predican la palabra de Dios y luego dicen que son pecadores, entonces ¿qué están predicando? ¿Cómo un pecador puede guiar a otro pecador para dejar de ser pecadores? ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego y decir este es el camino correcto? ¿No? Sabemos que para que una persona sea enviada de Dios debe de estar sin relación con el pecado. Entonces eso es exactamente lo que pasa. Una persona, o más bien los que están congregándose en una iglesia y se dicen que son pecadores y aún así cantan y dicen cosas tan hermosas de Dios, realmente si dicen que son pecadores, Dios no tiene que ver nada con el pecado. Es más, Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, si tú, siendo pecado, y vienes a Dios y Dios aborrece el pecado, ¿puedes entrar en su presencia? Lastimosamente no se puede. Según la Biblia, vano que la vanidad es aborrecida por Dios. ¿Pero la vanidad de qué? Recuerda que la palabra de Dios está escrita en lenguaje espiritual, no está escrita en lenguaje literal. Lastimosamente, la óptica de hombre así lo interpreta, ¿no? Y por ejemplo, hay líderes de congregación que yo a veces me encuentro en Facebook, en las cuales mencionan, ¿no? Es que menciona la palabra que las esposas deben de estar ligadas a su esposo. Es por eso que yo hoy las exhorto. Yo las exhorto que ustedes deben de tener dependencia de sus esposos. Y yo, ¿qué? ¿Qué tan literal puede leer una persona con óptica de hombre? Cuando menciona que la esposa debe estar adherida al esposo, bíblicamente el esposo es Jesucristo. Bíblicamente la esposa es la iglesia, pero la iglesia aquella que diga que adoran a Dios, no. Específicamente la iglesia es la congregación de los justos. Lo que es contrario de justo es ser pecador. Si eres pecador, no eres justo. Entonces la congregación de los justos no se le puede llamar o adherir a personas con pecado. Entonces, la esposa, siendo la iglesia congregación de justos, debe adherirse al esposo siendo Jesucristo. Entonces, habla específicamente en lenguaje espiritual. Pero las personas dicen, no, es que está hablando de los esposos porque Dios nos entrega a través de la ley lo que debemos de hacer. Anda y ve y cumple la ley. Porque Jesucristo fue quien lo cumplió. Pero a pesar de que ya está escrito que Él lo cumplió, las personas dicen, yo lo debo de hacer porque Cristo así anduvo y debo de andar como Él anduvo. Vayan y háganlo, no hay ningún problema. ¿Suenas a testigo de Jehová? No, no soy testigo de Jehová. No soy testigo de Jehová, ni calvinista, ni aquí, ni allá, ni católico, presbitista y todos los demás que te suene. Pero bueno, específicamente, sabemos que los calvinistas son los que más se acercan a ver exactamente la palabra. Creen que Jesucristo los limpió, pero todavía son pecadores. Entonces, ese es el punto más grande. No puedes diferenciar porque Dios no te da sabiduría, no da entendimiento, ¿no? Y sabemos que Dios no trata igual al justo que al impío. Entonces, el impío siendo pecador no puede ser tratado igual que el justo. Pero bueno, algún día vamos a hablar más sobre eso cuando ya lleguemos en esos versículos y en esos capítulos, que de hecho hoy quería leerles Gálatas capítulo 5, pero yo creo que lo vamos a leer mañana, ¿no? Dice, un hombre con aretes y pues está cumpliendo con la creación del hombre tal como semejanza de Dios. ¿Estás hablando sobre tu moral? Es decir, tu moral que te dicta que un hombre no debe tener aretes, ni piercing, ni nada de eso por medio de las obras de la ley.
¿O qué cosa? He visto tanta gente en TikTok predicando con estas fachas. No juzgo, pero existe un respeto, creo. Mira, lo que pasa es que ¿cómo juzgan las personas? Las personas juzgan y ven la maldad fuera de ellos. Es decir, yo con mis ojos, si yo veo que para mí y para lo que yo he leído de la manera literal y para mi moral está absolutamente mal, ¿qué está mal en mi moral? Tener tatuajes, tener piercing, tener una cara fea que te vean así. ¿Qué es lo correcto para ti? Que tú, ay, y hoy nos vamos a encontrar y todos bendecidos, todo. Y tú vas a decir, aquí sí se está hablando de Dios. Pero lastimosamente eso solo son apariencias y eso solo es la moral humana. ¿Dios es hombre para que piense como hombre? Absolutamente no. Entonces, ¿qué hace el hombre? Por medio de las obras de la ley quiere justificarse, pero sabemos que nadie puede justificarse a través de las obras de la ley y ven la maldad en los demás cuando la maldad debe de verse en sí mismo, debe de verse desde dentro, ¿no? Pero bueno, dice un evangélico católico rebelde, ¿Quién, Jorge? Te lo digo, hermano, yo que salí de ese mundo porque recién me estoy enfocando en mí. Es que mira, lastimosamente Satanás ha manchado tanto el nombre evangelio y ha manchado tanto las cosas de Dios creyendo y creyendo más en humanos que en lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra que para ser enviado de Dios, es decir, ya sea un líder de congregación, un pastor, lo que sea, debe estar limpio de pecado, ¿no? Si esa persona, si ese líder menciona y les ha dicho, es que todos somos pecadores, ¿qué está haciendo? Está guiando un pecador a no ser pecador. ¿Cómo un pecador puede guiar a otro pecador a no ser pecador? Es como decir, un ciego guía a otro ciego por el camino correcto. No se puede, lastimosamente. Pero las personas no ven, confían en el hombre y no en lo que está escrito. Pero bueno, Brian, la verdad me gustó mucho que hayas venido a escuchar. No te preocupes, todos los días que tú quieras venir a escuchar, eres bienvenido totalmente. Entonces, ese es el punto. La moral humana, ¿qué es lo que dice? Dios me limpió de pecado, pero mis responsabilidades, mi moral, lo que tengo que hacer, me dicta que todavía tengo algo que hacer. En mano vino Jesucristo, pero pues bueno. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para leer Génesis capítulo 8, versículo 10 en adelante. Sabemos que hoy leímos Génesis capítulo 8 del versículo 1 al 9, pero nos adelantamos un poco, pero mañana lo vamos a escudriñar más completamente, ¿no? Dice, el coeficiente intelectual del hombre promedio es 120. ¿Sabes cuál es? El de Bueno, si nos metemos en eso, yo creo que Jorge probablemente no lo pueda responder, pero bueno, si es ateo y cree en el diablo y también cree que hay un Dios, entonces es ateo de realmente, ay. Dice, más de 4,000. Pero bueno, sabemos que Satanás se disfraza de uno mismo, de la propia prudencia, de la propia moral, del propio humano en sí. Entonces ese es el disfraz correcto que usa, ¿no? El compa Javi dice, si la Biblia es inspirada por Dios, ¿por qué entre autores se contradicen apóstoles? Ningún apóstol se contradice, absolutamente. Se contradice tu propia prudencia, que es distinto. ¿Por qué? Porque el que nosotros leamos, no hay justo ni un uno, y la palabra de Dios nos menciona en más de 200 versículos que hay justos. ¿Se contradice la palabra o se contradice tu entendimiento? Se contradice tu entendimiento porque cuando menciona no hay justo ni un uno, no hay justo ni un uno por obras. Es decir, nadie puede ser justo y jactarse por su propia obra o sacrificio, mas hay justos por la fe, la gracia de Dios. Y es una diferencia muy grande en la cual no pueden darse cuenta. Dice aquí de un Saiyajin clase media. Pero bueno, sí, es todo por el día de hoy. Recuerden, mañana también vamos a estar en live. Estamos en live todos los días hablando desde la palabra. Recuerden que todos estos lives se suben de manera completa. Entonces, todo lo que dicen va a estar ahí cuando yo lo leo, ¿no? Se suben de manera completa en la plataforma roja, donde estamos con el mismo nombre, Justo por la Fe, y la misma foto de perfil. Video anclado aquí en TikTok para que puedan buscar exactamente si en dado caso lo quieren ir a ver. Entonces, pues ahí está. Muchísimas gracias, hermano, por gracia soy salvo. En esa plataforma está pues todo, dice, a tu Dios se le olvidó un mandamiento, no a la esclavitud. ¿A poco?
Pues bueno, quien ve por la óptica de hombre, ve esclavitud en la ley, cuando la ley es bendita y justa, ¿no? Para un hombre parecía decir locura, ¿no? Pero sabemos que por la maldición, por estar malditos, fuimos nosotros salvados, y eso es bueno. Entonces, que no todas las cosas de Dios es para bien, ese es el punto. Dice que no. Dice, una fácil, lo que según dice Jesús en la cruz, no lees tu Biblia. ¿Qué cosa el compa Javi? ¿A qué te refieres? El pecador es esclavo del pecado, el justo es esclavo de Cristo. Amén. No hay otra cosa que podamos hacer que ver a Cristo, pero bueno. Los espero el día de mañana, compa Javi y Jorge y Brian. Todos los días aquí estamos. Nos vemos el día de mañana para leer Génesis capítulo 8, versículo 10 en adelante. Entonces nos vemos, y cualquier cosa ya saben, ahí también hay una publicación de TikTok en donde tengo un número de contacto para que me puedan mandar mensaje, lo que quieran, si tienen alguna duda, si no tienen, si quieren, ¿por qué dijiste eso? Pues ahí, ¿no? Nos vemos, hermano Daniel, nos vemos mañana. Entonces nos vemos mañana, y que Dios tenga misericordia de todo aquel que quiera tener misericordia. Adiós.